Shabbat Shalom, Bajá de Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Damos gracias al Eterno por un estudio más de la Torá. Y en esta ocasión, pues, es el último estudio, el último Shabbat en el año gregoriano 2022. Y le damos gracias al Eterno por este año que fue de muchas bendiciones. Y en otros hogares, pues, fue momentos hubo tristeza, ya que algún ser querido, algún familiar falleció, pero que el Eterno en su infinita misericordia llene de paz, de shalom, de fortaleza esos hogares que perdieron un ser querido. Y en esta ocasión nos corresponde el estudio de la Parashá número 11, cuyo título es Vaigash, y su significado, y se acercó. Solemos en el primer libro de la Torá, en el libro de Bereshit, libro de Génesis, el capítulo 44, versículo 18 al capítulo 47, versículo 27. Como vemos, hemos visto ya parashá anteriores, venimos hablando sobre la vida de un gran hombre, un extraordinario hombre que siempre fue obediente al Eterno, que siempre actuó no por sus emociones, sino bajo la dirección de su Padre Celestial. Estamos hablando de Yosef. Y en esta parashá, pues, nos relata sobre el reencuentro de Yosef con sus hermanos. Y luego Yosef le dice a sus hermanos que si su padre aún vive, ellos le contestan que sí vive, y lo manda traer a la tierra de Egipto, ya que en toda la tierra de Israel, en toda la tierra de Canaán, pues hay escasez de alimentos. Y también vemos en la parashá que Yosef les aclara a sus hermanos que el plan que ellos tuvieron, como hemos visto en parashá anteriores, con respecto a él, que lo vendieron y que fue esclavo, que no se preocupen, que no fue un plan como macabro de ellos, como muchas veces lo creemos nosotros, sino que es parte del plan del Eterno para con la vida de Yosef, y también más adelante para la misma humanidad, ¿sí? Y también vemos que y les dice a él que no se van a recriminar entre ellos mismos, que no se pongan a pelear, sino que todo eso fue un plan del Eterno. Y al final de la parashá Miked de la semana pasada, la parashá número 10, las cosas parecían desalentadoras. Yosef aún no se le había revelado a sus hermanos, no se ha dicho su verdadera identidad, y acusa a sus hermanos de robo, de espionaje, y luego pues pide que Benjamín sea arrestado y sea encarcelado. También vemos que es bien difícil esa parashá y concluye con un final pues muy desalentador. Pero la parashá de esta semana, Vaigash, que significa se acercó, vemos que Judá se acercó y pide al Señor en ese momento, que no sabía que era Yosef, que él se quedaba en cambio de su hermano Benjamín, ya que era el último hijo de su padre, y que amaba, y que si no llegaba a su hermano, pues su padre moriría. Pero también vemos en la parashá que en esta ocasión termina con un final feliz, cosa anterior de la parashá anterior, Miked, que era con unas noticias bien desalentadoras. Entonces esto nos enseña la palabra del Eterno, es que tendremos momentos difíciles en la vida, pero que si nosotros tenemos nuestra confianza en el Eterno, en nuestra emuná, nuestra fe, el Eterno pues nos va a sacar y tendremos en muchas ocasiones finales felices, ¿sí? También en esta parashá pues nos pueden surgir una serie de preguntas, porque, un ejemplo, ¿por qué Yosef, siendo una persona tan importante, el segundo en el reino, por qué no manda a averiguar por su padre? Y también nos podemos preguntar, ¿será que Yosef no amaba a su padre, no valoró que le había hecho una capa especial, una túnica especial de colores a él, y por eso fue el problema con sus hermanos? También nos podemos preguntar, ¿será que Yosef estaba planeando algo para más adelante vengarse de sus hermanos?
nos podemos hacer cualquier cantidad de preguntas, infinidad de preguntas, pero vemos que Yosef simplemente está siendo obediente al Padre Celestial, y la respuesta la tenemos en el mismo capítulo 45, versículo 8, que nos dice: ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Todo lo que está ocurriendo son partes del plan del Eterno, ¿sí? Entonces miremos a través de la parasha algunos aspectos por analizar, aunque hay muchos aspectos por analizar, pero hagamos un pequeño análisis de la parasha. Un primer aspecto es analizar la importancia de interceder por nuestro prójimo, ya sea en oración o apoyarlos en momentos difíciles, con un consejo, con alguna cosa, ¿sí? Veamos lo que nos dice Bereshit, Génesis 44, 18. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permita a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Acá vemos que Judá, pues se le acerca a Yosef, intercede por su hermano Benjamín, para que él sea liberado, y ofreciéndose él en reemplazo por su hermano, no importando que fuese encarcelado, no sabemos cuánto tiempo, que fuese esclavo. A él no le afectó nada de eso. Él estaba preocupado era porque su hermano menor era lo último que le quedaba a su padre, y si su hermano no regresaba, pues su padre ya moriría, ¿sí? Entonces él está haciendo el reemplazo. También, si lo vemos por otro aspecto, vemos que Yeshua HaMashiach murió en el madero. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por nuestras culpas, ¿sí? Nosotros éramos los que debemos de haber muerto, pero el Señor en su infinita misericordia envió a su Hijo Yeshua HaMashiach para que muriera por sus pecados y por mis pecados. Un segundo aspecto, vemos un problema de la lucha diaria que tenemos el ser humano por salir en muchas situaciones, por salir rápido de una situación, por quedar bien en una situación, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea con un amigo, con una amiga, ¿sí? Y ese aspecto que día a día luchamos contra él, y por más creyentes que nosotros seamos, caemos en ese error, y es la mentira. Vemos que los hermanos de Yosef vuelven a mentirle a su hermano cuando él les hace la pregunta de que si tienen aún otro hermano. Veamos lo que nos dice Génesis 44, 19 al 21. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Entonces vemos que después de 22 años los hermanos de Yosef, los hermanos de José, se enfrentan cara a cara a su hermano, ¿sí? 22 años atrás, si miramos otras parashá, 22 años atrás, ellos se enfrentan, le dicen a su padre Jacob, la mentira de que su hermano Yosef había sido muerto por una fiera. Le traen la túnica de colores manchada de sangre, y de 22 años después vuelven a mentir, ¿sí? Pero ya no a su padre, sino a su hermano, ¿sí? Entonces la mentira se convirtió en un hábito para ellos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa hábito? Hábito significa, es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio, y es aprendido más que innato. Vemos que la mentira se volvió un hábito para ellos, y a veces por quedar bien nosotros en una situación
mentimos y el mentir pues no es fácil. Y lo que el Eterno quiere es que nosotros nos liberemos de esas situaciones y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, dependiendo, así sea la situación, la respuesta a lo que sea a una situación, nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no, ¿sí? Entonces, que nosotros verdaderamente el Eterno nos ayuda a no mentir, porque vemos que pasaron 22 años y hubo la misma escena. La primera escena, con su padre le mintieron de su hermano Yosef. Y a los 22 años, la otra escena en la cual los hermanos se enfrentan a Yosef, y le vuelven a mentir diciendo que un hermano había muerto, o sea que estaban hablando directamente de Yosef, ¿sí? Y que el Eterno nos ayude a verdaderamente decir no en ciertas situaciones y no tener que nosotros acudir a ese problema de la mentira, ¿sí? Además, recordemos que la mentira, el único mentiroso pues es el diablo. Él miente desde el principio, como lo vemos en el libro de Juan 8:44. Un tercer aspecto lo podemos ver en el Génesis 44, 33, 34. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Entonces acá vemos que Yehudá, que Judá, como dijimos, él se coloca de reemplazo de su hermano. Al colocarse de reemplazo de su hermano, él va a asumir todas las consecuencias que iban a hacer contra su hermano Benjamín. Si nosotros lo miramos en otro aspecto, en el ámbito ya material, es como si fuese fiador. Y fiador en hebreo es Arab, A-R-A-B pequeña. ¿Sí? Esto significa pues, que estaba dispuesto a sufrir por su hermano, que Judá simplemente hizo un cambio con su hermano, ¿sí? Y si analizamos la palabra Arab, que significa fiador, es un problema que tenemos a nivel mundial, y en el caso, y muy cercanos también a nivel acá local o lo que sea. Muchas familias sirven de fiadores a otros, una persona sirve de fiador a otra, y ahí son los problemas, los conflictos familiares. También por nuestro afán, por no pedir la dirección del Eterno, en muchas ocasiones le servimos de fiador a un amigo que lleva tiempo trabajando en una empresa y pues, un ejemplo, tiene 10 años de estar trabajando con nosotros y es una persona correcta, y simplemente él nos pide el favor que va a comprar un electrodoméstico de alto costo y le piden que un fiador, y pues nos pide el favor a nosotros, y nosotros no vemos ningún problema en ser fiables de esa persona. Vemos que es una persona que es muy correcta, pero desafortunadamente después de hacer esa compra, con el paso de los días o de los meses, la persona empezó a colgarse en los pagos de las cuotas, a no cancelar la cuota mensual de la deuda. Inmediatamente la empresa que vendió ese electrodoméstico pues envía una carta a la parte del departamento de contabilidad de la empresa y dan la orden que el fiador siga pagando las cuotas de la persona deudora que ha dejado de cancelar. Entonces ahí comienzan los problemas, en el cual a ese amigo de 10 años, que era gran amigo, le empieza a incumplir, y a la persona, ¿qué pasa con la persona? Que inmediatamente le embargan su sueldo y le empiezan a descontar mensualmente una parte de su salario hasta que se termine la deuda. Y la persona le dice a su amigo, supuestamente compañero leal, le dice que qué pasa con
que se ponga al día. Y la otra persona simplemente ya con otra forma de ser, ya no la forma humilde con que llegó a pedirle el favor al compañero, esta vez con una altivez, ¿sí? Simplemente le dice, en un momento no tengo, cuando tenga, le pago. Entonces ahí esa amistad se convirtió ¿qué? En una enemistad. Y lo más grave pues que el deudor simplemente le dice, cuando tenga, le pago, ¿sí? Entonces también que el Eterno nos ayude a nosotros no ser tan rápidos para ser fiados para otras personas. Recordemos lo que nos dice el libro de Proverbios, el capítulo 22, 26 y 27. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Y Proverbios 17, 18 también nos dice, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. La palabra aquí claramente nos está diciendo que si nosotros tenemos la suficiente capacidad económica para ser fiador de otro, pues que lo hagamos. ¿Qué nos quiere decir? De que si la otra persona no paga, automáticamente yo soy el que tengo que pagar. Entonces, que el Eterno nos dé la sabiduría para verdaderamente no caer en esos errores, porque ahí donde empiezan los problemas familiares, las enemistades, ¿todo por qué? Por las finanzas. Y también en muchas ocasiones nosotros podemos poner en peligro nuestras finanzas con nuestros hogares, también con nuestras obligaciones en nuestro hogar. ¿Sí? Entonces que el Eterno nos ayude y nos dé la sabiduría para verdaderamente decir no a ser fiador a nadie, sino que el Eterno nos ayude y que podamos tener esas amistades bien, porque el otro problema también que surge es que si nosotros tenemos un problema ya con otra persona en el cual nos tocó pagar una deuda porque la otra persona no la pagó, entonces también eso puede afectar también nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay ese confrontamiento. Entonces, que el Eterno nos ayuda verdaderamente a tener la sabiduría de decir no a ser fiador. Bueno, y como dijimos al comienzo, esta es la última parashá del año 2022. Damos gracias al Eterno por un año de grandes bendiciones. Y como dijimos al comienzo, que algunas familias tuvieron momentos difíciles, que el Eterno pues en su infinita misericordia siga llenando ese vacío y fortaleciendo esas familias. Y también nosotros, en el caso personal mío, le doy gracias al Eterno por este año 2022, en el cual fue de mucha bendición. El Eterno nos permitió ir a conocer la Tierra Santa, la tierra de Israel. Nos bendijo a través de nuestros hijos, tuvimos la bendición de ir. Y también pues le damos gracias al Eterno por el año que culmina el día de hoy, y que también a todos y cada una de las personas que nos han visto por medio de este video, y que también lo compartan a otros y compartan la palabra del Eterno a otros. Y pues deseándoles a todos y cada uno un año 2023 de muchas bendiciones, con buenas noticias, con buen trabajo, con salud, con parnasá, y un año dulce. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.